Amigos nuestros, hoy estamos comenzando este viernes 3 de febrero, estamos comenzando con ustedes este programa panóptico en donde abordaremos dos temas. El primero, uno que ya ha sido muy llevado y muy traído de aquí para allá, en donde pululan los memes. Además, no he visto yo hasta ahorita alguna retracción al respecto de quien sacó un boletín sobre, al parecer, la desaparición y aparición ya de un curvato de esos que nacen con la historia de Chetumal y que era patrimonio cultural del Estado, que lo habían donado para resguardarlo en el Instituto de la Cultura y las Artes, pero que misteriosamente apareció en la propiedad de un conocido personaje de la ciudad de Chetumal. Vamos a abordarlo con la premisa fundamental de que no tenemos la verdad absoluta. Vamos a hacer los comentarios desde la figura de la presunción. No tenemos las pruebas que incriminen a alguien, solo nos vamos a basar por un comunicado de una también muy reconocida periodista en la ciudad de Chetumal. Mario, muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme conducir este programa como todos los viernes. César, es un gusto que estés aquí de nuevo con nosotros, como todos los viernes. Y en efecto, uno de estos temas es este famoso depósito, pues icónico de Quintana Roo, de la historia de Quintana Roo. Pero no es la primera vez que cambia de dueño o lo mandan a remodelar o de plano los desaparecen. Objetos que tienen que ver con la historia de Quintana Roo. Repito, ese es lo último que sabemos, pero ahorita vamos a enumerar algunos de los otros. Pues sí, Mario, porque pues ya también nuestro querido amigo Martín García Bersunza puso un comentario que dice: en cuanto al curvato, me hace recordar la canción El Chorrito de Francisco Gabilondo Soler. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Es decir, la explicación de la persona que tiene un curvato muy parecido, que al parecer podría ser idéntico al anterior en cuanto a la forma, ¿no? Dice que el que está en su predio es más chico, ¿sí? Que no puede ser porque el original que habían donado era capacidad de 8,000 litros y el que está en su casa es de 4,000. Bueno, pero hay que recordar que para eso los carpinteros de antaño que construían estos curvatos, que en figura geométrica viene siendo un cono truncado, porque pues por la parte donde debería ser angular, el cono está truncado, sí, cortado para que entre el agua. Por ahí le entra por la parte de arriba, que es más angosta. Pero un buen carpintero pues lo desarma y lo vuelve a armar al tamaño que desee. Eso creo que definitivamente no es una explicación que convenza a mucha gente. Pero bueno, inocente o culpable, la persona que tiene este curvato en su patio ya ha pasado por muchos sinsabores, porque mucha gente de la ciudadanía también ha opinado y no están de acuerdo en que los bienes estatales y muchos que son icónicos pues desaparezcan de la noche a la mañana y no haya responsables ni haya culpables de estos hurtos que ha habido, porque sí han habido hurtos, sí, han habido hurtos en las oficinas gubernamentales. Bueno, voy a leer textual lo que publicó
Rosy Covarrubias hace 3 días, con el título siguiente: apareció el curvato. ¿Recuerdan que prometí investigar en dónde había quedado el curvato que fue donado al Instituto de Cultura? Pues ya lo encontré. Y para evidencia, anexo algunas fotos donde se ve claramente que el curvato estaba en los patios de la extinta Escuela Belisario Domínguez y después aparece en los patios de la casa de un reconocido chetumaleño. Aquí no hay truco digital. También anexo un acercamiento al elemento en cuestión para que vean ustedes las características. La historia de este curvato se remonta al año 2007, cuando un quintanarroense ejemplar, cuyo nombre se omite, gestiona que un curvato muy antiguo sea donado al museo de la ciudad, mismo que fue trasladado y colocado en el patio trasero de la escuela primaria Belisario Domínguez para ser restaurado. Pero de pronto el curvato desapareció y nadie más supo de su paradero. Y fue nada más y nada menos que nuestra gobernadora Mara Lezama, quien en un video promocional de su campaña aparece tomando agua de curvato. Y mis ojitos, que no descansan, de inmediato grabaron el hecho y me hicieron recordar al curvato desaparecido. Fueron modificados algunos flejes. De hecho, ya le falta uno, que sería el segundo de abajo hacia arriba. No me costó mucho trabajo comprobar que se trataba del mismo curvato, el que ahora aparece en Villa Blanca, propiedad de Manuel Villanueva, papá de la directora general del Instituto de Ciencias de la Cultura y las Artes. No sean mal pensados. Es probable que la misma directora de Cultura lo haya resguardado en su casa para que no se perdiera. No olvidemos que desapareció precisamente en su anterior gestión como titular de Cultura. Yo estoy convencida que ahora que repite en el cargo, pues llevará el curvato a su lugar. Por cierto, tenemos algunos pendientes más por investigar. ¿Dónde quedaron los libros de la biblioteca Javier Rojo Gómez, equipo de sonido y proyectores, algunas esculturas de Rómulo Rosso, entre otras cosas valiosas que han desaparecido del Instituto de Cultura? Y lo firma Rosy Covarrubias el 30 de febrero de este año. De enero. De enero, perdón. De este año. Efectivamente, ¿no? Aquí la autora del artículo afirma que es el mismo curvato que había sido donado para que fuera patrimonio, volvemos a repetirlo, cultural de nuestro querido estado. Definitivamente, Mario, creo que esto ha entrado en muchísima controversia. Ya el propietario del curvato allá en su hogar de descanso, es una casa de descanso muy bonita allá por Ostancá, ya sacó un comunicado a la opinión pública, incluso por radio, vía telefónica, él comentó de que se guardaba el derecho de demandar por daño moral a su persona y a su familia debido a esta nota. Yo no he visto que se retracte o que pida una disculpa pública por haberse equivocado Rosy Covarrubias, ¿no? Ella parece ser que sigue creyendo a pie juntillas de que este puede ser el mismo curvato que debe pertenecer al Estado. Y hace hincapié en que se perdió cuando la directora de la Cultura y las Artes es la misma que hoy regresa a ocupar el cargo. Pero aquí nos deja abierto también que Rosy Covarrubias va a continuar, ¿sí?, con la investigación, porque parece que hay ahí algunos otros objetos muy valiosos de índole histórico para el Estado, como son los libros que albergó la biblioteca antes de que se echara a perder esta biblioteca y hasta en este sexenio pasado que fue remodelada.
y además algunas esculturas del famoso escultor colombiano Rómulo Rosso, que incluso dejó huella de su paso en Quintana Roo con varios grabados y esculturas. Algunas de ellas se encuentran en la escuela Belisario Domínguez, extinta escuela primaria, y que hoy alberga ahí algunas escuelas de artes, como música, como ejecución de diversos aparatos, ¿no? Que dan tinte a la música, en fin. La verdad es de que sí está complicado este asuntito y se ha levantado ámpula y muchísimos comentarios exigiendo que se esclarezca por completo y que no sea nada más un escándalo mediático que finalmente quede en nada. César y amigos que ven esta transmisión, antes de recordar algunas de las cosas que han desaparecido, voy a leer también lo que ya publicó la misma autora, la misma periodista que presentó las fotos comparativas. Quizá una se vea más ancha porque está tomada de cerquita, el curvato que estaba aquí en las oficinas del IQC, y el otro se ve un poco más delgado porque está tomado a cierta distancia. Pero ya hubo reacciones y la misma autora escribe lo siguiente. Dice Milicho es Villanueva, Manuel Villanueva, creo que es Enríquez, ¿sí? Que es en donde apareció este curvato. Entonces escribe Rosy Covarrubias hace 2 días. Dice Milicho que me retracté. Yo creo que lo que quiso escribir Rosy es que me retracte, ¿no? Sí. Dice Milicho que me retracte. Eso jamás hasta que regrese en el curvato, ¿no? Y escribe la siguiente aclaración. El curvato sigue la saga ante la información que publiqué el día 30 de enero sobre la desaparición del curvato donado al Instituto de Cultura y que desapareciera del patio del Museo de la Ciudad durante el primer periodo de Lilian Villanueva como titular de Cultura, me llama mucho la atención que el propietario del rancho donde fue ubicado dicho curvato se haya adjudicado la posible culpa y haya hecho todo un circo mediático, tratando de justificarse de algo de lo que nadie lo acusa. Yo no acusé de robo a Manuel Villanueva. Yo expuse el hecho y esperaba que fuera la titular de Cultura, Lilian Villanueva, quien saliera a desmentirme en su caso y nos aclarara en dónde quedó esa pieza, parte de la historia de nuestra ciudad. Sin embargo, la funcionaria guardó silencio y dejó que su padre, Manuel Villanueva, tratara de desmentir el hecho de tener en su propiedad dicho curvato. Por cierto, utilizando imágenes de otro curvato, más pequeño, que nada tiene que ver con el donado al Instituto de Cultura. Con las declaraciones de Manuel Villanueva, deja mal parada a su hija, quien ahora tendrá que explicar qué hizo con esa pieza. ¿Acaso la dejó podrir como la biblioteca Rojo Gómez? No olvidemos que fue en su periodo cuando se abandonó por completo. Se refiere a la biblioteca. ¿Dónde quedaron los libros? Yo les tengo una respuesta. ¿Dónde quedaron los libros, las valiosas colecciones? Y a propósito de pérdidas, ¿alguien sabe dónde quedó el piano del instituto? Postdata, no me intimidan las amenazas, no me quieran asustar con el petate del muerto, duermo en él. Pues mira, ya volvió a sacar otro comunicado Rosy Covarrubias, lo cual quiere decir que ella realizó una investigación, ¿no? Completamente a fondo para que ella tenga todavía este valor de decir, y hace una aclaración muy pertinente, ella no ha acusado a Manuel Villanueva Enríquez de robo alguno,
Sí, solo puso las dos imágenes. Ella puso las dos imágenes de que el curvato ya había aparecido. Desde su personal punto de vista, el curvato aparece. Ahora, es cierto, ¿a quién le confería? Sí, ¿a quién le obligaba a sacar el desmentido o la aclaración correspondiente? A la secretaria de Cultura, a la directora de Cultura, que es a la que están acusando de que en su periodo se perdió. Y no la están acusando de robo tampoco. Solo le están pidiendo una explicación. Le están pidiendo una explicación de que si sabe en dónde está ese curvato, si se destruyó, se pudrió, bueno, pues pasó a atizar el fogón de alguna ley, de alguna cocina, ¿sí? Pero si no, ¿dónde quedó ese curvato? Se está volviendo demasiado mediático este asunto cuando podría solucionarse de la mejor manera posible. Dice ella que no se va a retractar hasta en tanto no regrese ese curvato al lugar de donde no debió de haberse movido. Bueno, dije que yo tenía información sobre la pregunta que hace Rosy Covarrubias, ¿a dónde quedó la biblioteca? Digo, el contenido de la biblioteca Javier Rojo Gómez, que está aquí en el centro de la ciudad de Chetumal. En ese entonces había goteras, se filtraba mucho el agua. Es una biblioteca amplia. Llovía más adentro que afuera. Exactamente. Y entonces anunciaron que lo iban a remodelar. Correcto, hasta ahí vamos bien. Y ahí quedó. De pronto yo trabajaba en una empresa, yo era el director editorial y me dan cierta información. Me dicen, los libros, todos los libros que había en la biblioteca los fueron a tirar. Y entonces, otra persona más me dijo, una parte o algunos de esos libros que estaban allí están en tal lado. Fui con un camarógrafo, si quieren puedo decir el nombre, Manuel, creo que Rodríguez, bueno, Manuel, uno de los mejores camarógrafos. Fuimos a las instalaciones del Cebeta, el que está aquí en la salida de Chetumal, y fui directamente a la biblioteca. Hablé con el encargado que estaba allí y le pregunté si era cierto que ellos habían recogido libros. Y efectivamente, me dijo, sí, nos avisaron que los libros de la biblioteca Javier Rojo Gómez los estaban tirando en tal lugar. Y para nosotros, ¿no? Tirar un libro, pues no solamente muestra la ignorancia, sino el desprecio hacia el conocimiento. Y aquí es un centro educativo, y en particular acá es una biblioteca. Así es de que fuimos y recogimos algunos. Y me mostró algunos de esos ejemplares, ¿no? Ese es nada más para que sepa en dónde quedaron los libros. Algunos libros. Sí, esos son los que ellos recogieron. O sea, el Cebeta fue el depositario. Vía recuperar algo que iba destinado a la basura. Sí, o sea, los libros, yo tengo aquí una modesta biblioteca, León Trotsky, y créanme que me dolería mucho. Yo podría tirar, no sé, mi ropa, podría tirar mi gorra, mis lentes, cualquier cosa, pero jamás tiraría un libro. Los libros son la fuente del conocimiento, ¿no? Ahí está todo. Recordemos que Fray Diego de Landa, en la conquista de estos españoles, encabezados por Hernán Cortés, Fray Diego de Landa, sabiendo que en los libros estaba todo el conocimiento de los mayas, le avisaron que en Maní había una biblioteca
y fue y los sacó y los hizo una pira con ellos de manera pública, ¿no? Bueno, eso es porque sabía que ahí lo que tenían ahí los mayas. Entonces, por eso repito, yo no me dolería, ni reclamaría si me roban cualquier cosa, pero mis libros, los libros, son algo más que sagrados, son la fuente del conocimiento. Entonces, me parece que solamente una persona que odia el conocimiento, que odia la cultura, las ciencias y las artes, se atrevería a ir a tirar un bagaje libreril que costó años hacerse de ellos. Antes existían dos, esa librería estaba en donde hoy está el Monte de Piedad, ¿recuerdas? Era una escuela pequeña. Sí, sí, digo, era una biblioteca pequeña, ¿no? Y después dijeron, vamos a hacerla más grande, pero esa biblioteca se hizo a base de donativos, de personas que regalaban libros, de asociaciones. Bueno, luego la cambiaron acá y ya. Entonces, de que los tiraron, yo le informo a Rosy Covarrubias que se pregunta dónde quedaron, bueno, pues los tiraron, y algunos fueron rescatados pues, por gente que reconoce el valor. Pero si me permite, César, ya que hablamos de robos, la cultura siempre ha sido una fuente de saqueo permanente en lo que va de la historia de Quintana Roo como Estado libre y soberano. Y les voy a recordar algo nada más. A mí en lo particular me duele. Mire, durante el sexenio del doctor Miguel Borges Martín, se le dio mucho impulso a la cultura porque tanto él y también su esposa, Janetti de Borges, Rosalía, eran amantes de la cultura y ellos crearon la Escuela Estatal de Danza, la Escuela Estatal de Música, varias cosas. Y bueno, cuando crearon también estas escuelas, consiguieron que el gobierno de Japón le donara todos los instrumentos a la orquesta sinfónica, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Bueno, fue un donativo formal, solemne, de Japón a Quintana Roo. Esos instrumentos los estuvieron ejecutando mientras se formaba, mientras existía aquella orquesta sinfónica que incluso llegó a dar conciertos, ¿no? Bueno, todos esos instrumentos musicales estaban guardados, ahí se resguardaban, ahí iban a ensayar, en donde están las instalaciones de la Casa de Cultura de Chetumal, en la esquina de Andrés Quintana Roo y Efraín Aguilar. Ahí estaban. Pues ¿sabes dónde terminaron esos? ¿Tú sabes dónde terminaron, César? No, yo supe que se extraviaron, pero no supe quién los extravió. Bueno, allá va, le voy a dar respuesta a César. Terminaron empeñados en el Monte de Piedad, es decir, a unos pasos de ahí. ¿Cómo es que me enteré de esto? Bueno, porque de pronto dejó de tocar la sinfónica. Los mariachis callaron. Dejaron de ensayar y le llegó la información a una maestra que ama la música. Ella es etnomusicóloga reconocida, de una trayectoria de reconocimiento internacional, y ella tuvo no la curiosidad, sino bueno, llamémosla curiosidad, de que a todos los instrumentos que llegaron donados por el gobierno de Japón, todos, así como los carros, traen un número, una matrícula, una identificación, pues ella los anotó. Entonces, cuando le dijeron
que ya no estaban, después le dijeron que esos instrumentos estaban empeñados en el Monte de Piedad. Y fue, y efectivamente, ahí estaba, y lo corroboró con un violín y tenía el número que ella había anotado. ¿Cómo es que esta señora, esta maestra, lo sabía? Porque ella fue la mujer que formó la Sinfónica. Después la grillaron y la sacaron. Entonces, ese es un antecedente que se robaron todos los instrumentos de la Sinfónica para irlos a empeñar en el Monte de Piedad. Eso es una. Tú te recordarás otras cosas. No, qué triste destino de algo que donó un país hermano para que se acrecentara la cultura musical de nuestra sociedad y de nuestros niños y jóvenes que asistían a esa escuela de música. Qué triste destino, las bodegas, a veces hasta malolientes, de una casa de empeño. ¿Quién habrá sido el valiente o el cobarde, no sé cómo llamarle, que fue a empeñar este valioso tesoro musical? Pero además también desapareció el piano que existía en la biblioteca. ¿En dónde acabó ese piano? ¿Quién será el depositario extraoficial de un instrumento que quienes lo saben tocar le arrancan hermosísimas y bellas melodías, fíjate, que hacen que la fibra de nuestro ser y la piel se nos ponga chinitas cuando escucha uno a un ejecutor en ese instrumento tan bonito, tan precioso, que es de lo más sublime en los instrumentos musicales que existen. Bueno, ahí le va, una más. Y le digo, nos podemos llevar 2 horas para recordar todos los robos que ha habido a cosas que son cultura y que tienen que ver con la historia de Quintana Roo. Una muy sencilla. Enfrente del palacio donde está el edificio, no digo palacio porque no hay rey ni reina, enfrente del edificio del Poder Ejecutivo Estatal, aquí frente a la bahía, había un poste que tenía incrustada un tipo de estaca. Sí, sí, una tabla, ¿no? Sí. Ese para cualquiera que no conozca la historia de Quintana Roo, o para cualquiera que le valga madre la cultura, bueno, esa estaca en ese poste era un recuerdo gráfico de la violencia con que atacó con que azotó el Janet a Quintana Roo. Y ahí estaba. Y la gente que conocía de eso, cuando iba a pasear, que en ese entonces la Alameda era un lugar frondoso, ¿no? Hoy es un desierto. Bueno, ahí estaba, desapareció. El poste original. Sí. El poste original, sí, en donde debido a la furia de los vientos de ese ciclón que azotó a Chetumal, volando fue y se incrustó en ese poste y ahí quedó como mudo testigo para la posteridad de uno de los hechos curiosos que dejó ese fenómeno meteorológico aquí en donde hoy tenemos la fortuna de vivir. Y así seguirán, como dice Mario, podríamos pasarnos horas y horas. Recuerda a nosotros que ahorita te venga a la memoria. Pues las águilas, bueno, mientras, cuéntanos. Las águilas originales de la Explanada que tanto han causado revuelo y que unos que se las llevó un ex gobernador, otras que no es cierto, que las fueron a abandonar allá en los patios de lo que fue obras públicas y así, pero con seguridad nadie sabe, nadie supo, como el monje loco, dónde acabaron las águilas, esas que fueron por muchos años uno de los íconos que resguardaban, ¿no?,
el obelisco. obelisco en donde se yergue orgullosa la explanada de la bandera, también desaparecieron. Bueno, ahí le van, dos más. A lo largo de, empezando por la explanada de la bandera, sobre el bulevar, había sobre el muro que contiene la bahía, y al lado hay un pasillo y luego el bulevar, había varios cañones. ¿Dónde están? Los cañones, que no son los de Navarone, eran vestigios incalculables de aquellos con los que los españoles venían a la conquista de las etnias indígenas de nuestro país y que se erguían ahí les hicieron ahí su aposento, ¿Sí? ¿sí? Enclavados en la bahía de Chetumal, y que varios de ellos ya no existen. ¿Dónde estarán? Una más, cerquita de donde estamos hablando, y cerquita del Congreso, del Poder Legislativo, está un parque que lleva un nombre que tiene que ver también con lo que vamos a hablar. Está el Parque de los Caimanes, en donde no sé quién ordenó, ¿verdad?, que invadieran ese parque histórico, el Parque de los Caimanes, donde fueran a empotrar, porque estéticamente se ve fuera de lugar la casa del cronista. Bueno, en el centro, este parque también estaba lleno de árboles, sombreado. Enfrente está lo que se podría decir la catedral, ¿no? Sí. La catedral, y es un lugar muy concurrido. Bueno, en el centro de ese parque había una fuente, y dentro de esa fuente había dos caimanes. También se lo robaron. También se los llevaron. Efectivamente. Era el ícono que le dio nombre al parque, los caimanes. Precisamente ahí había dos caimanes y también desaparecieron, ¿no? También, pues alguien se los llevó o alguien los rompió, alguien los destruyó. El caso está que quedó como una desaparición impune por completo. No hay rastros de dónde puedan estar. Una más. Una de las calles principales de la capital de Quintana Roo, de Chetumal, es la Avenida de los Héroes. Y hasta, yo recuerdo en el 80, no sé hasta qué año, pero en cada cruzamiento había una pequeña glorieta y encima había un busto con héroes. ¿Dónde están? Debido a eso se llamaba precisamente Avenida de los Héroes. ¿Y dónde acabaron esos bustos de los próceres que nos dieron patria? Y yo termino con una más. En el embellecimiento que han intentado darle algunos gobiernos a nuestro bulevar, se creó el parque de Bob Marley. Sí, llegando, del centro de convención, llegando casi ya donde está el puente colgante. Sí, ahí se puso una estatua de Bob Marley con su guitarra. Ese moreno de pelo ensortijado que le dio mucho auge y fama, ¿no?, a la música caribeña, que aún hoy se escucha mucho la música de Bob Marley. Sí, incluso en Quintana Roo. En Quintana Roo, bueno, nosotros tenemos esa ascendencia caribeña, y aquí Bob Marley llegó a constituirse también como un ídolo de ídolos y del famoso reggae. Sí, el famoso reggae. Él fue el creador. Él fue uno de los creadores. Jamaiquino. Sí, porque recordarás tú que también hubo un conjunto muy famoso también de por allá, de por las Islas Vírgenes, de por allá, de por Jamaica, ¿no? Que incluso creo que era Byron Lee, ¿no? Bueno, sí, pero no bueno, que también era
del reggae. Y esa pieza de museo, esa pieza constituida como estatua para reconocer el talento musical y la penetración que hizo este muchacho en la música a nivel mundial, fue hurtada, fue desaparecida con todo y guitarra. Incluso es tan, o sea, estamos tan influenciados por la música caribeña, centroamericana, que hay un locutor, o era locutor, dejó de serlo hace muchos años, Eddie Ortega, incluso escribió un libro hablando de él. Eddie Ortega, ¿no? Recordarás. Creo que le decían Mr. Babalú. Ándale. Bueno, desapareció esa estatua de Bob Marley a los pocos días de que la había puesto, colocado ahí, cerca de la Universidad de Quintana Roo. En ese entonces no era autónoma. No era autónoma en ese entonces, ni autónoma fue la estatua porque se la robaron. Literalmente, Mario, se la robaron. Bueno, y nunca apareció quién o los autores de ese daño. Una más. Durante el mandato del gobernador Joaquín Hendrix Díaz, hubo una convocatoria para artistas que vinieran a Quintana Roo a hacer esculturas. Y en diversos puntos de la ciudad, así como del Boulevard, hicieron sus obras, sus trabajos, y ahí se quedaron. Bueno, a todo ese proyecto se le llamó después el Corredor Escultórico de Chetumal. Bueno, si usted, yo le invito a que dude de lo que estoy diciendo. Hay algunas de esas esculturas que están podridos, que no reciben el mantenimiento adecuado, y algunas son de artistas, ¿cómo se llama? Famosos. Ahí está abandonado. ¿Algo más? Pues, Mario, pudiéramos seguir hablando de muchas cosas, pero creo que lo importante de esta investigación de Rosy Covarrubias es que ya nos dio pie a hacer una serie de señalamientos. Por ejemplo, ¿en dónde irá a terminar todo ese equipo de las aguas danzarinas que se ha intentado poner a funcionar en la mega escultura del Boulevard? Que ahora resulta que ya es incosteable, que ya no se puede instalar, pero todo ese aparato, todo ese sistema para poner a funcionar un espectáculo de aguas saltarinas, ¿en dónde irá a terminar? ¿Quién irá a ser el depositario final? Así como también se nos pasaba el famoso trenecito del zoológico. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Entonces, Luis Morcillo era el presidente municipal. Sí, cuando Andrés. Y entonces, ¿sabes qué? Pudiéramos seguir platicando aquí horas y horas. Creo que con eso y nuestros amigos por medio de los comentarios que nos hagan, pues van a aparecer más propiedades históricas del estado de Quintana Roo que se han ido yendo, ¿no?, a casas particulares. Mira, hemos estado hablando ya de varias cosas, de varias figuras, de varios íconos, y no recordamos. Y mire, yo en ese entonces era reportero, día a día, de calle, ¿no? Y nunca escuché o leí un boletín diciendo de parte de la institución encargada de la cultura que dijera: lo voy a investigar, lo voy a recuperar, ya recuperé. Les vale madres lo que hagan la cultura, les vale. Están ahí no porque amen la cultura, sino por cuotas de poder, por cuotas que tienen los que andan en campaña y después tienen que pagarlas.
yo no me explico, no encuentro una justificación artística o cultural para que quien hoy ocupa esa institución esté ahí. No lo encuentro. Hay otro dato y tiene que ver con esta familia. En la calle, creo que Otompe Blanco, había una cocina económica entre Juárez e Independencia. Había una cocina económica propiedad de esta familia. La cocinera y encargada del negocio era la mamá de la que hoy repite. Yo no sé, yo no sé cómo es posible que alguien que ya nos comprobó que la cultura no es su fuerte, porque no es creadora, ¿no? La cultura debe de estar en manos de una persona creadora. Bueno, la mamá de esta señora, siendo la dueña y cocinera de terminó siendo directora de la escuela de danza. Nunca se nos explicó, se mostró a la ciudadanía el currículum, ya sea como directora de alguna compañía o como egresada de una escuela estatal de danza. Esa es otra de las tantas tropelías. Esta señora, Lilian Villanueva, me parece que ya está divorciada, pero tenía en ese entonces su marido, Mario Aguilar La Guardia, le robó un terreno a un señor de apellido Pesa. Incluso creo que estuvo en Panóptico, donde vino a hacer la denuncia. Él tenía los títulos de propiedad, los estaba fomentando el rancho, y de buenas a primeras un día llegó y dijo, se encontró con un letrero, propiedad privada, y se enteró quién había sido. En ese entonces el esposo de Lilian Villanueva. Tuvo que entablar ¿cómo se llama? Un juicio largo. Muy largo. Incluso creo que esa vez estaba una licenciada, que creo que estabas tú, cuando dijo, no, le comentamos y dijo, pues que me busque y yo la apoyo, ¿no? Sí, en términos jurídicos. Yo lo asesoro en términos jurídicos. No me acuerdo del nombre de la licenciada. Arely Camargo. Arely Camargo. Ella se ofreció a apoyarlo a Héctor Pesa. A Héctor Pesa. Entonces, por fortuna, lo recuperaron. Lo recuperó. Entonces, estamos hablando de personas que se han visto en acontecimientos, pues, no quiero decir delincuenciales, pero sí que nos demuestran que no tienen la cultura. Mira, yo en una ocasión me dieron la información de que al maestro Helio Carmichel, cuando estaba enfermo, que vivía ahí atrás en una privada, atrás de la San Salvador, vivía ahí y estaba enfermo, y me comentaron pues que familiares de él no les permitían verlo. Y a mí me interesó el tema porque este maestro, creo que un excelente muralista, pintor, Helio Carmichel, el autor del mural Lex que hay en el edificio del Poder Legislativo de Quintana Roo, era mi vecino, ¿no? Hablábamos, platicábamos, vivía en la casa vivía en un departamento que era de sus primos familiares de él. Entonces yo lo conocía muy bien. Y cuando estaba pintando, le hice varias entrevistas. Entonces, cuando me dijeron que estaba enfermo y que no les permitían que lo fueran a visitar sus familiares, yo fui, como el periodismo es, ante todo, se tiene que comprobar, ¿no? No es de que me dijeron, no es de que lo oí,
de que se escucha, no. Entonces fui y entrevisté a familiares, a primos del maestro Helio Carmichael, y me corroboraron que efectivamente no les permitían ver al maestro Helio Carmichael. Helio Carmichael era vecino de donde vive o vivía esta familia Villanueva, Manuel Villanueva, ¿no? Con su familia, que era su vecino, y los separaba una barba. Y de pronto rompieron, abrieron en el muro que separaba, abrieron una puerta y dizque para apoyarlo en cuanto a medicamentos o a comida, abrieron y pusieron una puerta. Luego, cuando fue agravando, lo llevaron a una clínica privada y a los familiares no los dejaban entrar. Son declaraciones que yo publiqué en un mensuario en donde lo dicen, pues sí, efectivamente, no los dejaron ver, ¿no? Familias. Este Helio tenía un hermano, doctor, que vive aquí cerca del Bellavista. Una sobrina de Helio, hija de su hermano, yo lo de su hermano, yo lo fui a entrevistar y me corroboró lo mismo, que no lo dejaban ver. De pronto, yo publiqué eso en la empresa donde trabajaba. A mí nunca me reclamaron, nunca me dijeron que no era cierto nada de lo que había publicado, que no los dejaban ver a Helio Carmichael, que eran su hermano y sus sobrinos. Nunca me dijeron nada. Usaron a un amigo que iba ya a la empresa, era amigo del dueño y era mi amigo, que conocía de años. A él lo usaron para venirme a decir que querían un derecho de réplica, ¿no? Les digo, ¿cómo no? Con todo gusto, pero que venga el maestro a la entrevista. En ese entonces ya lo hacíamos, ya hacíamos con imagen. Que venga el maestro, que venga él, no que venga nadie, para evitar que los otros hablaran y ellos estuvieran callados. No aceptaron, no fueron. Y, oh sorpresa, al día siguiente aparece una entrevista que le hace Lilian Villanueva, que hoy es la titular, que repite como titular de la Secretaría de Cultura, y que en ese entonces trabajaba ahí en el sistema quintanarroense de comunicación social. Aparece entrevistándola. Y miren nada más, uno de los cuadros hechos por Helio Carmichael estaba de fondo ahí en esa entrevista. Pero la entrevista fue hecha no en la casa de Helio Carmichael, sino en una casa ajena de los vecinos. ¿Qué hacía ese cuadro ahí? Yo me pregunto, siempre me pregunté. El maestro estaba vivo, ¿no? Podía hablar, es cierto, estaba enfermo y todo, pero ¿qué hacía un cuadro de él en una casa que no era la de él? ¿No? O sea, él no vendía sus cuadros, él amaba todo lo que hacía. Bueno, después, eso también me lo platicaban familiares en entrevista, repito. Lo internaron, cuando ya estaba grave, lo internaron en una clínica particular y tampoco dejaron, no le impedían que sus familiares lo fueran a ver. De pronto apareció, total, que con elementos de seguridad pública, repito, estos fueron declaraciones de familiares de Helio Carmichael. Lo sacaron de ahí
de esa clínica particular se lo llevaron a Cancún y allá falleció. Lo que yo me sigo preguntando es que después de que fallece, una familia aparece como la albacea de todo el patrimonio de Helio Carmichael. Para mí sigue siendo una incógnita, porque Helio Carmichael tenía aquí un hermano médico que vivía acá cerca del Boulevard. La hermana. No, hermano era médico. Y la sobrina es la que tiene una escuela, ¿no? Privada, creo que se llama Irlanda. Esa es su sobrina. La sobrina, la primera vez me declaró, después ya me dijo, les tengo miedo. Si le hicieron esto a mi tío, me pueden hacer algo a mí. Y entonces tuvo miedo. Yo hasta la fecha me sigo preguntando, ¿quién se quedó con todas las propiedades que tenía Helio Carmichael? Incluso cerca de esta escuela Irlanda, ahí tenía una casa que estaba en construcción, casi ya terminada. No sé en qué terminó. Tenía cuentas bancarias, tenía placas de taxi, tenía varias casas. ¿En dónde terminó? ¿Quién se quedó con eso? Es una pregunta que tengo. Bueno, Mario, pues creo que ya abundamos bastante sobre esto. El inicio fue el curvato y de ahí vinieron saliendo diferentes piezas, propiedades de la cultura histórica de nuestro estado. Ahora vamos a pasar de manera ya somera para seguir abundando sobre el tema de la pretendida reelección del rector de la AUCRO. Sí, mira que nada más, la verdad es de que debido al programa que hicimos la semana pasada, pues ha sido numerosa la gente que trabaja en la universidad que nos ha hecho llegar sus comentarios. Si me permiten, lo voy a leer textual. Sí, cómo no. Dice, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Les agradecemos mucho. Vimos el video que elaboraron sobre las irregularidades en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, sobre la carta emitida por los docentes universitarios. Por el momento, y dadas las circunstancias, nuestro medio de comunicación es este. Nosotros somos la quinta generación de administradores de la página en licenciatura en Derecho UCRO, la cual creamos desde el 2014. El grupo se fue renovando hasta hacerse interdisciplinario y contamos con miembros de diversas carreras. Crecimos al nivel de contar con egresados y gente de renombre político y de la vida económica del Estado. Sin embargo, al apoyar al personal administrativo y estar en contra de las políticas rectorales, el día lunes 30 de enero, o sea, apenas hace 3 días, el lunes 30 de enero de este año, nuestra página fue inhabilitada en una clara acción de callar nuestra voz y cortar nuestra libertad de expresión. Con mucho respeto emitimos un correo ese mismo 30 de enero a los directores, así como al H Consejo, Junta Directiva, Rectoría y Patronato. De igual manera, a algunos medios de comunicación en los cuales se encontraba Panóptico, por supuesto, ¿no? Estamos abatidos por los años de nuestra página, pero no dejaremos de intentar. Estamos haciendo lo posible para restaurarla. De lo contrario, tendremos que crear un espacio nuevo para lectoras y lectores. Tenemos entendido que la directora general de comunicación universitaria, Paola Angulo Villanueva, quien es la administradora de las cuentas de la universidad, realizó la denuncia. Estábamos a punto de anunciar una nota sobre ella, porque dentro de las acciones del rector para permanecer en la universidad
es manipular a la junta directiva y el patronato. La nueva patrono de la universidad es Débora Angulo Villanueva, hermana de la mencionada directora, lo cual es un claro acto de nepotismo y manipulación a modo para favorecer la reelección del actual rector. Esta información ya fue corroborada el día 31 de enero y no tarda en anunciarse. Estamos esperando que la universidad lo haga público para poder evidenciarlo. Nos enviaron información de acoso por parte de esta directora, la denuncia enviada por un colaborador cercano a ella y del cual tenemos que cuidar su identidad porque todos temen perder su empleo. Es textual lo siguiente. El personal de esta dirección tiene audios del trato hacia su personal. Su comunicación siempre es con mentadas de madre y amenazas hacia su personal, todos con el temor de hablar. Recordemos que esta señora fue despedida del Tribunal de Justicia Administrativa por esta nota y posterior enviada a la UAC, y da una dirección donde hay una conversación entre esta dama y otra, donde dicen que la línea la da siempre el gobernador, en ese entonces era Carlos Joaquín, ¿no? Del que tenemos un audio probatorio es del director de sistemas, Felipe Alejo Guzmán, el encargado de la aplicación móvil que pretendían implementar, que lo leímos aquí en el segundo documento que leímos, ¿no? Sí, cómo no, sí lo leímos. Bueno, Felipe Alejo es el encargado de la aplicación móvil que pretendían implantar a todo el personal, el cual desde su llegada, además de tener procedimientos ilícitos a través de contratos fantasma, lo cual expusimos en nuestra plataforma con todo y contrato, es uno de los acosadores principales en la universidad. Adjuntamos audio. El audio se refiere incluso a salidas a entregar algún documento por cualquier razón que deban salir. La encargada y la mente maestra detrás de las implementaciones de acoso laboral es Laura Madariaga Tobar, jefa de recursos humanos, quien ha propuesto cada una de las nuevas medidas administrativas y de esa manera ha logrado ser cercana al rector, puesto que todas esas acciones son del agrado de él. La universidad es un lugar hostil para todos, incluso alumnos. Las condiciones de las instalaciones sin luz ni seguridad, aunado a la falta de transporte en el último horario, en lugar de poner luminarias y eficientar la seguridad, ordenaron que la última clase sea a las 8 de la noche. El castigo, sin duda, es a la educación y a los alumnos. En general, el rector es una persona déspota, machista, despectiva, y se le ha escuchado en reiteradas ocasiones un trato vil a las personas subordinadas a él. Ya despidieron a 2 choferes e incluso a su asistente personal. Se requiere un rectorado que sí conozca la universidad y sepa de educación. Es importante que tengamos un nuevo rector que concilie al personal con la universidad, que se preocupe por los estudiantes, por renovar las carreras y por poner el nombre de la institución en lo alto de forma real, no con farsas como la que están haciendo. El rector está desesperado. En el correo mencionamos que había goteras en la rectoría y mandó a poner un toldo transparente a toda la rectoría. Está desesperado y aferrado a quedarse en la universidad cuando docentes, alumnos y administrativos ya le dejaron claro a través de quejas, documentos, demandas y muchos medios que no lo queremos. Nos despedimos con un atento saludo. Muchas gracias. Pues ahí está un nuevo comunicado que hace llegar este grupo de egresados, ¿sí?, de derecho y que tienen esta página administrando.
que la tenían porque... Bueno, la tenían porque ya se las hackearon, ya se las bloquearon, ya no pueden tener este medio de comunicación, varios, pero yo no sé.